Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de vida saludable de Jóvenes en TV. Yo soy Pamela Ruz y hoy hablaremos de los parásitos. Hola, yo soy Alan Macié y no quiero darles malas noticias, pero de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, casi 2/3 partes de la población mundial está infectada con algún tipo de parásito intestinal. Es que no los vemos, no los sentimos, pero el impacto de las enfermedades parasitarias es muy fuerte en todo el mundo. Por eso, en este programa abordaremos el tema de forma que no tengas ninguna duda de qué hacer para cuidar tu salud en el tema de parásitos. Empezaremos con explicar qué son los parásitos y por qué les encanta vivir en nuestro cuerpo a costa de nuestra salud. Así que juntos vamos a combatirlos con conocimiento. Esto y más en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. En América Latina, el problema de las parasitosis intestinales es muy grave y afecta principalmente a las niñas y los niños. México, debido a su diversidad geográfica y la grave desigualdad económica, presenta diversos índices de enfermedades parasitarias. En su estudio Panorama epidemiológico de la amebiasis intestinal en México, los autores Sánchez y Mujica reportan que la parasitosis intestinal se encuentra entre las primeras 20 causas de enfermedad, principalmente en los estados de Tabasco, Oaxaca, Campeche y Guerrero. En México se estima que de todas las enfermedades gastrointestinales que sufren tanto grupos de la infancia como de la tercera edad, el 80% se debe a parásitos. Y según la Organización Panamericana de la Salud, en el mundo mueren alrededor de 2 millones de personas al año, niños incluidos, por el consumo de alimentos no seguros. Un parásito vive sobre o dentro de un organismo huésped y se alimenta a expensas de él. Hay parásitos que se pueden ver a simple vista, como tenias, más conocidas como solitarias, uncinarias, oxiuros, tricocéfalos y ascaris o lombrices. Y hay parásitos microscópicos como yardias y amebas. La mayoría de estos parásitos viven en los intestinos, pero también pueden invadir otros órganos como hígado, corazón y cerebro. Hay 3 clases de parásitos por los que podemos enfermar: protozoos, helmintos y ectoparásitos. La parasitosis o enfermedad parasitaria sucede cuando los parásitos encuentran en el huésped las condiciones favorables para su anidamiento, desarrollo y multiplicación. Pueden adquirirse comiendo alimentos o agua contaminada o por la picadura de un insecto, hasta por contacto sexual, y pueden causar desde molestias leves hasta la muerte. Algunos parásitos son súper conocidos y podemos verlos a simple vista, como los piojos. Pero hay otros que entran a nuestro organismo y ni cuenta nos damos. Los parásitos llegan a nosotros a través del agua contaminada, por defecar al aire libre cerca de yacimientos de agua o ríos, también por regar los cultivos con agua contaminada o fertilizarlos con heces fecales contaminadas. Si tomamos agua sin hervir o no desinfectamos nuestras frutas y verduras, los alimentos pueden contener bacterias, parásitos e incluso sustancias químicas capaces de provocar entre todos ellos desde diarrea hasta cáncer. Veamos la siguiente cápsula donde expertos explican la importancia de seguir ciertas normas para evitar que los alimentos se contaminen. La inocuidad de los alimentos es el proceso mediante el cual garantizamos que los alimentos que consumimos no nos ocasionan daño. Nosotros tenemos que realizar cada día un trabajo artesanal. Esto implica una decisión diaria de parte de muchas personas en relación a un producto.
Por eso es importante blindar cada una de las etapas de todos los riesgos que pueden ocurrir por una mala decisión en términos de manipulación. Nosotros realizamos alianzas con comunidades de pescadores artesanales, con los cuales tenemos preestablecidos unos rigurosos sistemas de transporte y conservación, de manera que la cadena de frío nunca se rompa y el pescado llegue diariamente en su estado más fresco y en su estado más seguro, ¿no? Es tan importante como el sabor, es tan importante como esa receta mágica, es tan o más importante que un buen servicio el asegurar que las personas que vienen a comer a tu restaurante se van a ir felices, pero también sanas. Es muy importante para nosotros, para mí, ofrecer una leche de la mejor calidad, una leche que sea no solamente libre de antibióticos, sino también libre de contaminantes del medio ambiente. Entonces es muy importante que el pezón, no toda la ubre, sino el pezón, que es lo que va a estar en contacto con la pezonera, esté limpio, de manera de que la leche al salir no se contamine por un pezón que esté sucio. Nosotros participamos del programa de erradicación de brucelosis y tuberculosis y somos un establo libre, con certificado de libre hace ya varios años. Es muy importante ya que estas dos zoonosis afectan mucho a la población humana. Para garantizar la inocuidad de los alimentos, hacemos varios controles de verificación, tanto en la limpieza, en la desinfección de utensilios, de superficies, de ambientes, de los manipuladores, controles microbiológicos de línea de proceso y finalmente control microbiológico de productos terminados. En el negocio de los productos lácteos es muy importante que tanto la materia prima como es la leche y los productos terminados siempre estén debajo de los 6 grados centígrados y nunca se pierda la cadena de frío. México es el principal productor de aguacate Hass en el mundo, dentro del cual el estado de Michoacán representa el 85%. Si hablamos en términos mundiales, de esta zona sale 4 de cada 10 aguacates Hass del mundo. Para evitar enfermedades como por ejemplo la E. coli, la hepatitis, la Shigella, es muy importante tener ciertos parámetros de higiene en cuanto al manejo de nuestra fruta y cómo venimos también al área de corte. Yo creo que lo principal es tener conciencia de que estamos produciendo algo que la gente se come. Y para evitar cualquier riesgo, tenemos cuidado desde la desinfección de las herramientas, el transporte está aislado, la gente tiene un entrenamiento especial, la gente que se dedica al corte, la gente que transporta también cumple con un protocolo. También una vez que llega el empaque, todo está completamente aislado. Una vez que se mete sale de campo, sale aislada la carga y hasta el empaque vuelve a ser abierta. Yo doy indicaciones cuando inician que cuchara con cada guisado sin que se mezclen. Los cuchillos se tienen que lavar si ya picaste algún producto, no se puede picar otro enseguida hasta que se lavan. Y pues la lavada y la desinfectada de las verduras es de ley, rigor, ya saben. Tratamos de que sea lo más higiénico, lo más limpio. De hecho, pues es como que un tipo de responsabilidad, ¿no? El que el cliente esté completamente seguro de que la comida está sana. Contaminación cruzada es eso, es la transferencia de bacterias o contaminantes de un alimento al otro a través de utensilios de cocina, a través de las manos, a través de cuchillos, etc. Normalmente en los hogares lo que sucede, por ejemplo, es que tienes un producto como cocinaste un pollo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces lo manipulaste sobre la tabla de picar, lo cocinaste y después ese producto cocido tal cual vuelve a la misma tabla. Durante la carrera y durante los años que tengo estudiando, los años que tengo estudiando acá,
nos enseñan y aprendes de todas maneras que la manipulación de alimentos es muy importante, tenemos que recordar que nosotros estamos dando de comer a personas. Por lo tanto, hay que ser muy responsables con la manipulación de alimentos. Y las mismas pautas que se hacen de una manera profesional, como hacemos aquí, podemos aplicarlo a casas. O sea, el proceso de lavado de manos, ok, cuando entramos a una cocina hacemos todo un proceso de lavado de manos, pero en una casa también lo podemos hacer. El derecho a la nutrición y al alimento saludable es un derecho humano que hay que respetar y que hay que llevar adelante. Alimento seguro. Del campo a la mesa. Haz tu parte. Haz tu parte. Haz tu parte. Para aprender más sobre parásitos está con nosotros la doctora Armel Pérez Cortés Villalobos. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Armel, ¿cuáles son los síntomas de presencia de parásitos intestinales? Lo más común es que no dé ningún síntoma, es decir, la gran mayoría de las personas que tenemos parasitosis las hemos ingerido, las tenemos en el cuerpo y no tenemos ningún síntoma hasta que pasa mucho tiempo después. Luego, una vez que tenemos síntomas, los síntomas pueden ser leves en la gran mayoría de los casos y de hecho pueden ser bastante discretos. Se pueden confundir con otras enfermedades incluso y pueden ser el tener dolor abdominal, que venga y vaya, un dolor que es intermitente, puede ser un dolor abdominal que a lo mejor se autolimita, es decir, se quita sin que tomemos ningún medicamento, que después de haber comido tengamos distensión abdominal o que escuchemos mucho el ruido de nuestro intestino moviéndose cuanto antes no lo había. Y algo también muy característico es que al evacuar, las características con las que evacuamos cambia. Puede tener diarrea o pueden tener también constipación. Almer, ¿cuáles son las enfermedades causadas por parásitos más comunes en México? Una de las más frecuentes es teniasis. Teniasis es una enfermedad parasitaria que ocurre cuando nosotros consumimos alimentos que están crudos, sobre todo de origen animal, y que a las personas les puede dar cuadros muy, muy leves, a lo mejor dolor abdominal, síntomas muy leves hasta que se llega a complicar. Otra enfermedad parasitaria muy frecuente es Ascaris lumbricoides. Este es un tipo de gusano, una larva, en la que tenemos contacto y que se puede multiplicar en el intestino muy rápidamente. Una de las entidades que vemos con más frecuencia también es amebiasis intestinal. Esto ocurre cuando comemos un parásito que se llama entamoeba histolítica, que está frecuentemente en alimentos que no están bien limpiados, que no están bien cocidos, que no estaban bien higienizados y al consumirlos nos puede dar un cuadro de diarrea y de disentería. En caso de los piojos, que es un parásito bastante común, ¿por qué les gusta tanto vivir en las cabezas? ¿Y qué debemos hacer para detectar si tenemos piojos? Y si un miembro de nuestra familia lo tiene, ¿todos los demás lo tienen? ¿Y cómo se eliminan? Bueno, los piojos de la cabeza son pequeños insectos que lo que ocurre es que se alimentan de la sangre del cuero cabelludo, por eso les gusta estar tanto ahí. Suele causar infestación en niños y suele ser el resultado de la transferencia de estos pequeños insectos de una persona a otra. No necesariamente significa que la persona tenga mala higiene o que viva en un entorno de vida sucio. Puede ocurrir frecuentemente en escuelas o a veces incluso en contacto cercano al hacer algunas actividades recreativas. Estos piojos de la cabeza realmente no transmiten una enfermedad infecciosa ni bacteriana ni viral tampoco. Lo podemos identificar porque lo que causan es mucha picazón en la cabeza que eventualmente puede generar mucha comezón. No necesariamente que un miembro de la familia lo tenga significa que todos lo tengan. La forma de eliminarlos, la mejor forma es acudiendo con un médico. Actualmente hay diferentes productos como shampoos, cremas u otro tipo de tratamientos tópicos, es decir, que se ponen directamente en el cabello, que los eliminan muy fácilmente. No hay que usar remedios caseros ni ningún otro método, es mejor acudir con el médico porque estos tratamientos son sencillos y efectivos. Armel, la salmonelosis es una bacteria bastante peligrosa. ¿Cómo llegamos a ella? ¿Cuáles son los síntomas con los que se presenta y qué debemos hacer si sospechamos de salmonelosis? La salmonela es una bacteria que se puede adquirir de diferentes maneras, pero la vía más frecuente de adquisición es a través de agua y alimentos que consumimos que están contaminados.
En algunos casos desafortunados, esta salmonela que está en el intestino, además de estar en el intestino, se puede ir a la sangre. Y al momento en el que se va la sangre, es una infección ya más severa, diseminada. Y el problema es que teniendo la salmonela en la sangre, se puede ir a diferentes órganos, incluyendo los huesos, y puede seguir progresando si no recibe tratamiento pronto. Doctora, ¿qué nos puede decir de las tenias? ¿Son peligrosas? Bueno, las taenias es una de las infecciones parasitarias más frecuentes en México. La forma en la que adquirimos la taeniasis es porque nosotros nos comemos nuevamente alimentos que están contaminados con parásitos y de forma inicial esta parasitosis realmente no es tan peligrosa. Sin embargo, el problema con las taenias es que se suelen acumular en diferentes áreas del cuerpo. Uno de los lugares en donde les gusta anidar a las taenias es en el cerebro. Doctora, muchísimas gracias por esta información. Está súper interesante esta entrevista. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo. Gracias. Desde hace miles de años, el ser humano intuyó la presencia de los parásitos en su entorno y cómo afectan su cuerpo y su vida. Sin embargo, el estudio de los parásitos, llamado parasitología, se ha construido con el sudor y a veces la sangre de muchos científicos y científicas. El primero en hablar de ellos fue Aristóteles, quien en su Historia de los Animales describió la existencia de 3 tipos de gusanos. Céstodos son largos y planos, Ascaris lumbricoides son cilíndricos y Enterobius vermiculares, aquellos que son delgados. Mucho tiempo después, Galeno, filósofo y médico griego, distinguió 3 tipos de gusanos en el ser humano y definió las características de la parasitosis a la que denominó dracontiasis. En la segunda mitad del siglo XVII, Francesco Redi demostró que las larvas procedían de los huevos de las moscas, siendo esta la primera objeción seria a la teoría de la generación espontánea. Este italiano es considerado el fundador de la parasitología. Fue el primero en buscar los parásitos y encontrarlos no solo en el ser humano, sino en otros animales. La parasitología entró en una nueva etapa con el descubrimiento del microscopio realizado por el científico holandés Anton van Leeuwenhoek, pionero de la microbiología. Es el primero en hacer la descripción de un protozoo vivo. Observó la guardia intestinalis en sus propias heces. Por sus estudios, Leeuwenhoek es considerado el primer protozoólogo. En la naturaleza hay distintos tipos de microorganismos, los buenos y los malos, que pueden causar enfermedades. Hay algunos que sobreviven al efecto de los antimicrobianos. Se dice que son resistentes debido a cambios naturales o adquiridos en su material genético. Los alimentos pueden ser un vehículo de desarrollo y propagación de microorganismos resistentes. Por esta razón, es importante que en la producción agropecuaria se usen antimicrobianos solo cuando sea estrictamente necesario y se apliquen buenas prácticas de higiene, bioseguridad y vacunación. Si los microorganismos resistentes llegan hasta los consumidores, pueden causar infecciones complicadas e intratables. La resistencia a los antimicrobianos representa una amenaza sanitaria global creciente. Se calcula que hacia el año 2050, el número de muertes alcanzará los 10 millones por año. A nivel de los consumidores, la transmisión de microorganismos resistentes en los alimentos se puede prevenir aplicando las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. 1. Mantén la limpieza. 2. Separa alimentos crudos y cocinados. 3. Cocínalos completamente. 4. Mantén los alimentos a temperaturas seguras. Y 5. Usa agua y materias primas seguras. Todos tenemos un rol crucial en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Actúa ya. El acceso a agua potable es fundamental para la salud. Si no se garantiza la seguridad del agua, toda una comunidad puede quedar expuesta al riesgo de enfermedades intestinales. Es importante que observemos las medidas de higiene en nuestro consumo de agua.
y que nunca bajemos la guardia. Otros problemas pueden surgir debido al almacenamiento del agua embotellada en envases de plástico durante periodos largos y a temperaturas demasiado altas, o por la reutilización de botellas y otros recipientes sin haberlos limpiado y desinfectado adecuadamente. Si se va a usar el agua embotellada como base para los alimentos de lactantes, es importante hervirla, ya que el agua embotellada no es estéril, debe desinfectarse. En momentos de emergencia, cuando exista preocupación por la calidad del agua de consumo, deberán aplicarse tratamientos en los hogares como calentar el agua hasta que hierva y luego esperar a que enfríe antes de consumirla. Otra manera de desinfectar el agua consiste en agregar 8 gotas de cloro líquido de uso doméstico sin olores agregados a 1 galón o a 16 tazas de agua. Los síntomas de la presencia de parásitos en nuestro cuerpo son muy variados. Esta es una lista de los principales síntomas que se pueden presentar para que estés alerta y acudas al médico en caso de sospecha. Estómago inflamado, mareos, picazón en la nariz, picazón en el ano, dolor de estómago, náuseas y vómitos, erupciones en la piel, diarrea, falta de apetito, cansancio extremo. La piel se pone escamosa y seca, pérdida de masa muscular. Continuamos con la infectóloga y maestra en Ciencias Médicas y Epidemiología, Armel Pérez Cortés Villalobos. Armel, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a ti. ¿Cómo afectan los parásitos a comunidades enteras? Algunas comunidades y regiones del país a veces no cuentan con drenaje o no tienen un correcto manejo de las excretas, y eso, por supuesto, pone en riesgo de que los contagios se dispersen más rápidamente. Doctora, ¿cuáles son los pasos que se deben seguir cuando se sospecha que se padece una enfermedad causada por parásitos? El paso único y más importante es acudir al médico. Es muy difícil que una enfermedad con parásitos se pueda detener de progresar sin un tratamiento adecuado. El tratamiento es bastante sencillo, es a través de un medicamento que se toma de forma muy simplificada con buena tolerancia antes de que la enfermedad parasitaria progrese. Son 2 pastillas que se toman, dosis única en el caso de los adultos, en el caso de los niños, y sí tiene que ser evaluado por un médico y recetado por un médico. No se debe de hacer de forma rutinaria familiar, tiene que ser prescrita por un médico. Armel, pues muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad que la información que nos compartes es muy valiosa para los jóvenes que nos están viendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. El lavado de manos es una gran protección contra los parásitos, ya que estos se transmiten generalmente por la relación ano, mano, boca. En el último año desarrollamos el buen hábito de lavarnos las manos con técnica y durante al menos 1 minuto para lograr matar al coronavirus. La buena noticia es que con este hábito también te proteges de parásitos. Por supuesto, hay que lavarse las manos antes de cocinar y antes de comer. Y por supuesto, después de ir al baño. Alimentarse adecuadamente y de forma balanceada siempre es fundamental para nuestra salud y nuestro desarrollo físico y personal. Por ello, es importante desinfectar bien frutas y verduras y también evitar comer en lugares con condiciones higiénicas deficientes. ¿Se te ocurre un sitio donde puedas pescar parásitos solo por caminar descalzo? Lo mejor es evitar andar descalzos en zonas contaminadas y evitar también el contacto con el lodo, la tierra o la arena de aquellos sitios donde se sabe o se sospecha que existe contaminación fecal. En estos sitios también puedes pescar parásitos. Es importante que en caso de observar cualquiera de los síntomas que mencionamos durante este programa, acudas al médico cuanto antes, pues las enfermedades causadas por parásitos requieren de atención médica. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión.
Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Hasta la próxima.